Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Pilar Fernández y vuelvo de nuevo a presentar un vídeo informativo sobre el procedimiento que nos lleva al reconocimiento de una incapacidad laboral. Es un tema que preocupa mucho a todos los que padecemos la enfermedad, pero es un procedimiento que no es fácil. Entonces, cualquier pincelada o cualquier información puede ser bienvenida y en eso estamos hoy. En primer lugar, tengo que comentar que vamos a seguir una serie de puntos o de ítems. En primer lugar, voy a definir qué es una incapacidad permanente, cuáles son los requisitos, por supuesto, para acceder a esta incapacidad permanente y cómo acceder al proceso. En este proceso se pueden dar siempre pues, varias opciones. Si la solicitud es denegada, pues tendremos una opción que es la vía administrativa mediante una reclamación previa eh, y veremos si esta es favorable o si vuelve a ser denegatoria y ya nos queda, por tanto, una vía judicial, es una demanda al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta vía judicial le hemos puesto un 2, pues porque será un siguiente vídeo informativo que esta vez pues ha sido elaborado y va a ser presentado pues por Eugenia, una compañera de una socia colaboradora y además con una formación legal importante y que mejor que ella para explicar este proceso. Pues bien, empezamos con la definición. La incapacidad permanente es una condición que conlleva una prestación o una pensión que otorga la Seguridad Social, a partir de ahora INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se le otorga a un trabajador. ¿Cuándo? Pues cuando tras una enfermedad o un accidente, que puede ser laboral o no, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves hasta tal punto que se disminuye o se anula su capacidad laboral de forma previsiblemente definitiva, independientemente de que el INS establezca un plazo para revisar esa condición. Es decir, es una condición que conlleva una prestación o pensión cuando, ya sea a través de una enfermedad común o un accidente común o enfermedad o accidente laboral, el trabajador pues tiene una reducción de su capacidad laboral y una vez que esto es reconocido como tal, pues se le otorga esta prestación. Bien, una vez que eh, hemos definido lo que es la incapacidad permanente, vamos a ver cuáles son los requisitos indispensables para poder tener opción a esta incapacidad permanente. El primer requisito es tener un periodo de cotización previo, es decir, si esta deriva de una enfermedad común, pues se exige un tiempo mínimo de cotización anterior. Si fuera un accidente o a raíz de un accidente laboral o por enfermedad profesional, en todo caso no se va a exigir esa cotización previa. En segundo lugar, no tener la edad de jubilación, porque si ya tuviéramos esa edad de jubilación, pues entonces no tendríamos una incapacidad permanente, tendríamos la jubilación tras nuestro periodo de cotización trabajado. Y en tercer lugar, estar de alta o en situación asimilada al alta en la seguridad social. Esto quiere decir que estaremos trabajando o bien de baja laboral, que sería una situación asimilada a la alta a la seguridad social, es decir, estamos cotizando de cualquier manera. Pues bien, ¿cómo se accede? Tenemos los requisitos, los cumplimos, ¿cómo accedemos? Pues podemos acceder bien a instancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, como primer punto que hemos establecido. Es decir, si estamos de baja o bien, la baja es la incapacidad temporal, porque es temporal, no es permanente. Si estamos de baja o incapacidad temporal y hemos agotado 18 meses de baja, el INS inicia ese expediente de incapacidad permanente. Tenemos que haber pasado 18 meses de baja. ¿Qué resuelve? Pues o bien resuelve que ya estamos
capacitados para trabajar, nos da el alta médica, o bien nos da una prórroga excepcional de esa incapacidad temporal, que serían de 6 meses más, o bien nos otorga automáticamente la prestación por incapacidad permanente. El plazo de esta resolución es de unos 3 meses, pero en la práctica no siempre es así y hay que esperar. No sé ahora mismo exactamente si son esos 3 meses o 6 meses, pero como no siempre es así, hay que esperar a que nos llegue la resolución como sea. ¿Qué otra opción? Pues a instancia del INS, pero en esta ocasión se puede dar el caso de que estando de baja o de incapacidad temporal, igual que en el punto anterior, no se han llegado a agotar los 18 meses, pero hemos tenido una revisión médica y en esa revisión pues ya el INS inicia el expediente de la incapacidad permanente. Los plazos de respuesta a esta resolución serían siempre los mismos. ¿Vale? ¿Cómo se accede? También pues hemos dicho a instancias del INS, ahora puede ser a instancias de parte, es decir, a instancias de parte del propio trabajador. Estando de baja o tras haber sido dado de alta, el trabajador presenta una solicitud, es decir, ya he pasado mi tiempo de baja, el médico me ha dado de alta, vuelvo al trabajo, pero no me encuentro en condiciones y presento una solicitud, existe el modelo, y en esa solicitud solicito mi incapacidad permanente. El plazo de resolución de respuesta, digamos, a esa solicitud de parte del trabajador es de 135 días hábiles, aproximadamente unos 6 meses. Y igual que antes, pues puede pasar que la resolución sea favorable y tengamos automáticamente la incapacidad permanente, o que exista una resolución denegatoria o bien un silencio administrativo, que en el mismo caso sería también denegatorio. Vale, hemos dicho a instancias de parte del trabajador, también puede ser a instancias de parte de la mutua de accidentes de trabajo. Cada empresa tiene una mutua, se asigna una mutua y durante el tiempo en el que el trabajador se encuentra de baja laboral o de incapacidad temporal, la mutua puede pedir revisiones médicas al trabajador porque el interés que tiene la mutua, porque es así su función, es que el trabajador esté cuanto antes bien y apto para trabajar y para incorporarse de nuevo. Entonces estamos de baja, nos llama la mutua y es la mutua la que solicita, cuando nos ha visto, al INS que el trabajador tenga su incapacidad permanente. Los plazos de respuesta los mismos. Entonces hemos visto que existen el acceso a instancia del INS en dos casos, tengamos 18 meses ya de baja o no, o a instancia de parte, por el trabajador o por la mutua. Bien, continuamos. ¿Qué pasa si la solicitud ha sido denegada? Vale, pues sí, en todas las vías que hemos visto, que se nos dé la solicitud viene denegada, entonces disponemos de 30 días para presentar una reclamación previa al INS. Es como decir al INS que lo revise, ¿no? Que se lo replantee. Tras esta solicitud de reclamación previa, se inicia un plazo de 45 días hábiles, que vienen a ser unos 2 meses, para la emisión de una resolución o respuesta por parte del INS. Vale, esta resolución de respuesta a esta reclamación previa puede ser denegatoria, una vez más, puede existir un silencio administrativo, sería igualmente denegado, o podría venir una resolución favorable. En ambos casos de resolución denegatoria, solo nos quedaría ya una demanda judicial contra el INS. Pero no solo se tiene que dar esa demanda, sino que se admita al trámite, ¿vale? Pero eso lo veremos ya en la vía judicial. Nos vamos a centrar en que la resolución sea favorable. Si la resolución es favorable,
y tenemos ya una incapacidad permanente, en la propia resolución nos van a detallar qué tipo de incapacidad permanente se nos ha otorgado, ¿vale? Esa incapacidad puede ser parcial, cuando se considera que el trabajador puede seguir trabajando en ese mismo puesto, pero tiene un rendimiento inferior, o sea, su capacidad laboral se ha visto limitada, mermada. Ha disminuido al menos en un 33%. En estos casos no se, no se da una pensión mensual o una prestación mensual, sino un único pago al incorporarse al trabajo a modo de indemnización. En el caso de que la incapacidad permanente que se nos otorga es total, esto impide automáticamente al trabajador realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero permite a ese trabajador realizar otra actividad distinta. En estos casos, el trabajador va a empezar a cobrar una pensión o prestación del 55% de la base reguladora, que subirá a un 75% si el trabajador tiene más de 55 años y no se trabaja en otro, si no se ha conseguido otra actividad laboral, porque al tener, al ser total, impide desempeñar mi profesión habitual, pero si encuentro otro trabajo desempeñando otra actividad, se suma a mi pensión. En el caso en el que no haya conseguido otro trabajo que sumara a esa pensión, pues entonces a los 55 años a esta pensión aumentaría a un 75% de mi base reguladora. Vale, en el caso de que la pensión que se nos otorga o la incapacidad permanente que se nos está otorgando sea la absoluta, esta inhabilita por completo al trabajador a cualquier tipo de profesión u oficio. Y se va a percibir desde ese momento de reconocimiento un 100% de la base reguladora. En el caso en el que además de esa incapacidad absoluta, el trabajador necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, o sea, un aseo personal, el comer, el vestirse, pues entonces se le incluiría un complemento económico adicional y se le estaría otorgando la gran invalidez. Bien, entonces hemos visto hasta aquí definición, los requisitos para poder acceder y cómo se accede a instancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cumplido los 18 meses de baja o sin haber llegado a esos 18 meses, o de parte del propio trabajador o de parte de la mutua. En el caso de que sea favorable, ¿qué tipo de incapacidad permanente se nos ha otorgado? ¿Parcial, total, absoluta o gran invalidez? En el caso de que sea denegatoria, nos metemos por la vía judicial. Vale, llegada a este punto, nos planteamos qué hacemos si estamos trabajando, tenemos una baja y se nos da la incapacidad permanente total. ¿Qué hacemos? Porque estamos de alta en nuestro trabajo. En ese caso, si se nos ha dado la incapacidad permanente total y estoy trabajando, entonces es la empresa quien tiene que valorarnos para otro puesto de trabajo que nos pueda ofrecer. Esto es obligatorio para la empresa, que nos busque otro puesto. Para ello, identifica una opción, un puesto que nos puede ofrecer y pide a la mutua que nos haga un reconocimiento médico para ese puesto. En el caso, una vez más, de ser inviable, bueno, una vez más digo porque, bueno, si en el caso en el que la situación médica impide al trabajador a desempeñar ese otro puesto, pues entonces se produce la extinción laboral, la extinción del contrato para ese trabajador en esta empresa. Bien, y entonces ya nos veríamos en la demanda judicial contra el INS. Si tras la reclamación previa que hemos dejado al principio, esa resolución es denegatoria o existe un silencio administrativo que es igualmente denegatorio, pues entonces hemos agotado la vía administrativa
y lo único que nos queda en este caso es abrir una vía judicial demandando al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto sería en otro momento en el que contaremos con el asesoramiento de Eugenia, María Eugenia Pascual, que bueno, ya nos ilustrará porque ella ha ejercido como abogado durante toda su vida activa laboral y ahora es socia colaboradora de Marcha Sevilla y además es compañera en Valle de Pingüinos. En fin, que ya próximamente colgaremos esta sesión informativa de Eugenia Pascual. Y como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y ante todo seguimos en marcha. Saludos.